Educación con todos y para todos. El PIAR, Plan Individual de Ajustes Razonables, surge cuando la planeación con DUA no es suficiente para lograr que todos los estudiantes puedan desarrollarse plenamente en el ámbito escolar. El PIAR es una herramienta de apoyo para la planeación pedagógica que realizan los docentes para cualificar su práctica con los estudiantes con discapacidad o dificultades en el aprendizaje. El PIAR consolida los ajustes razonables que pueda requerir un estudiante para favorecer su proceso de desarrollo y aprendizaje y su participación en las diversas experiencias y actividades que se promueven tanto a nivel curricular como extracurricular, a partir del acercamiento a la historia escolar del estudiante, la identificación de los gustos, habilidades y potencialidades del estudiante. En este sentido, el desarrollo del PIAR contribuye con la promoción de las transiciones armónicas en los diferentes grados y niveles educativos y una trayectoria educativa exitosa. El Plan Individual de Ajustes Razonables es el mapa de ruta que se utiliza durante todo el año académico para guiar al docente para que su trabajo con el estudiante con discapacidad sea pertinente y de calidad. Para construir el PIAR es importante reconocer los intereses, expectativas y particularidades del estudiante como insumo para la planeación pedagógica y para la identificación de otros apoyos que el rector debe gestionar para atender de manera pertinente. Para esta identificación se debe tener en cuenta la descripción del contexto que incluye información del hogar, institución educativa, espacios sociales, entre otros. También será necesario identificar las barreras para la participación, el aprendizaje y el acceso físico y tecnológico. Es muy importante realizar una valoración pedagógica que incluya información sobre el desarrollo y aprendizaje del estudiante de manera integral. Asimismo, se resaltan las particularidades e intereses de los estudiantes en las decisiones pedagógicas. Este proceso de valoración tendrá en cuenta como apoyo los informes pedagógicos de estudiantes y otros informes de profesionales que han trabajado con el estudiante. Otro aspecto a tener en cuenta es el acceso a la información y comunicación, es decir, la descripción de los sistemas de apoyo y los ajustes que se deben hacer para que el estudiante acceda a la información y a la comunicación. Se deben definir objetivos del año generales para todos los estudiantes de acuerdo con el grado y los objetivos particulares de cada área en los periodos establecidos. También será necesario identificar las barreras para la participación en todas las actividades, espacios, decisiones, el aprendizaje y el acceso físico y tecnológico. Los ajustes curriculares, metodológicos y evaluativos son otro elemento del PIAR y lo que buscan es tener en cuenta las particularidades e intereses de los estudiantes en las decisiones pedagógicas. Otro elemento se refiere a los recursos físicos, tecnológicos y didácticos con los que cuentan los docentes para apoyar el aprendizaje del estudiante con discapacidad. Los informes de profesionales de salud son también un insumo muy importante del Plan Individual de Ajuste Razonable. La realización del PIAR es liderada por los docentes del aula y cuenta con la participación de docentes de apoyo, orientadores escolares, familias y estudiantes quienes deben mantener comunicación constante. Asimismo, incluye sugerencias para docentes, familia, compañeros, administrativos de colegio y plantea compromisos de todas las partes para garantizar el proceso pedagógico y educativo de cada uno de los estudiantes. El PIAR se articula con el Plan de Mejoramiento Institucional en aspectos académicos, administrativos, con la comunidad y nunca es una planeación paralela o un currículo paralelo. Bueno, yo quería mostrarles este video que pues lo presenta el Ministerio de Educación de forma general, que es un PIAR, para qué sirve un plan individual de ajustes razonables. Ya saben, volvemos a retomar el plan de ajustes razonables, empezamos a hablar desde el requerimiento delimitado, extenso y generalizado. Bueno, aquí quiero trabajar ya, aterrizarlo a lo que es el instrumento como tal. Entonces, pues lo primero que tenemos que hacer es los datos del estudiante, la fecha de elaboración, institución educativa, sede, jornada, docentes que lo elaboran, nombre del estudiante, documento de identidad, edad y grado. Bueno, acá en las características de funcionamiento es importantísimo que nos remitamos a lo que ya les había explicado, ¿no? Procesos psicológicos superiores y procesos psicológicos básicos, ¿no? Y todo lo que vimos que el docente de apoyo hace
en la caracterización pedagógica, porque aquí ¿qué? Porque aquí vamos a empezar a describir todo ese mundo de cosas que encontramos y que además hace la participación directa del docente. ¿Qué vamos a encontrar en la primera parte? En la primera parte, las sugerencias que empecemos hablando, si existe un diagnóstico, qué tipo de discapacidad es, si el estudiante está tomando algún medicamento, o si no se está medicando, o si el estudiante evidentemente tiene una discapacidad pero no hay un diagnóstico. Es importante nombrar eso. Y vamos a pasar a hablar de sus gustos y sus intereses en general. No solamente hablemos de lo académico, hablemos de todo. Hablemos del fútbol, hablemos de ayudar en la casa, hablemos de querer jugar con la mamá, ¿cierto? Todo lo que a ese niño o a esa niña o a ese joven o a esa jovencita o a ese adulto, porque pues podemos encontrar adultos en la parte educativa, les genera motivación, gusto, felicidad por hacer, porque y habilidad, ¿cierto? Porque a partir de esas habilidades, esos gustos, esos intereses, yo puedo empezar a determinar en qué voy a hacer esos ajustes y cómo me voy a alinear para ayudarlo en el material. Es importante, o sea, un PIAR está más pensado desde los intereses, gustos y habilidades. Luego pasamos a toda la parte de hacer la descripción en la parte académica. Entonces empezamos a hablar que si el estudiante presenta extraedad, ya les había explicado que era extraedad, si el estudiante presenta disincronía para el grado en el que debe estar, cómo son sus competencias en lectura, en escritura, en lógico-matemáticas, puede hablar un poco de atención, de memoria, bueno, todo lo que consideren importante que esté faltando en la parte académica, para que de ahí podamos determinar qué tipo de requerimiento pedagógico necesita. Es importante para pues comprender muy bien cómo se maneja el instrumento, que al final de estas características del estudiante sean capaces ustedes de decir: mi estudiante requiere un ajuste curricular didáctico, ¿sí? Entonces solo vamos a dar materiales, espacios, tiempo. O mi estudiante requiere un ajuste curricular de flexibilización. Ya saben que es cambiar el verbo a los DBA con la taxonomía de Bloom. O al contrario, mi estudiante necesita un requerimiento curricular, pedagógico curricular de introducción curricular o de priorización o de modificación. Ustedes pueden utilizar, si quieren, todos los tipos de ajuste curricular. Un estudiante puede necesitar flexibilización, priorización, modificación e introducción curricular. Los puede necesitar todos. Exceptuando de pronto diversificación, que es uno de los que ya toca buscarles unos objetivos de aprendizaje más claros para la vida diaria. Bueno, acá voy a explicarles qué debe estar en cada uno de estos cuadritos. En cada uno de estos cuadritos debe aparecer entonces, en las primeras, pues el PIAR como tal sugiere que debemos trabajar las 4 áreas básicas, ¿no? Entonces, lengua castellana, matemáticas, sociales y naturales, pero si el estudiante lo requiere, pueden trabajarlas todas, ¿no? Eso depende del requerimiento y de lo que vaya a trabajar el estudiante. Entonces, en el primero lo que ustedes van a hacer es sencillamente coger su plan de área, ¿cierto? Coger los de desempeños de aprendizaje, ya sean estándares, lineamientos o derechos básicos de aprendizaje, cortar y pegarlos exactamente igual. O sea, si yo, por ejemplo, soy la profesora de lenguaje y voy a hacer mi PIAR en el área de lenguaje, entonces sencillamente cojo mi plan de área, cojo los desempeños de aprendizaje, pueden ser los DBA, los corto y los pego. Soy de grado octavo, corto y pego los desempeños de aprendizaje de octavo y los coloco iguales ahí. No les cambio absolutamente nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos son los que nos van a dar la base para hacer la flexibilización. O sea, yo tengo que partir de algún derecho básico para decir, bueno, hacer un ajuste curricular o didáctico, ¿sí? Entonces tengo que ponerlos exactamente como aparecen y como se deben impartir para todo el grado octavo en este caso. Las barreras. Las barreras ustedes pueden encontrar, dependiendo del tipo de discapacidad, ya les había dicho, pueden encontrar una barrera didáctica, pueden encontrar barreras curriculares, pueden encontrar barreras actitudinales, pueden encontrar barreras al acceso a la información o pueden encontrar barreras arquitectónicas. Las arquitectónicas
aplican cuando la discapacidad es física. Entonces, por ejemplo, voy a darles un ejemplo de cada una. Entonces tengo que describir, pues, que unos profesores cuando empezamos a hacer el PIA me escribían barrera didáctica, pero pues yo no tenía ni idea cuál sería la barrera didáctica, si haría falta metodología, si no hubo adaptación de material. Bueno, no sé cuál sería la barrera, porque sencillamente me ponen el nombre y ya. No, resulta que toca poner qué barrera es, si quieren, porque no es obligatorio, qué tipo de barrera es, y además de eso describirle, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a colocar barrera didáctica, pues entonces puedo decir, se evidencia una barrera didáctica porque el estudiante no se le ha hecho la adaptación del material, ya que su forma de comunicación o de aprendizaje se debe tener en cuenta las herramientas cifrológicas, que en este caso son el braille, el ábaco, ¿cierto? Y algunos trabajos en orientación y movilidad. Entonces, ahí no se le ha hecho adaptación de material, y en orientación y movilidad en espacios. Entonces, ahí hay una barrera evidente, entonces la describimos. Si al contrario es una barrera actitudinal por parte de familia, porque es negligente, entonces, pues, ¿cómo la vamos a escribir? Se evidencia una barrera por parte de familia porque no han hecho, no han traído, por ejemplo, el diagnóstico para su historia escolar, no se evidencia continuidad de procesos académicos en casa, no se refuerzan actividades, no vienen a reuniones cuando se les solicita. O sea, todo eso es una barrera actitudinal y obviamente está delimitando el proceso de aprendizaje del estudiante. Si encontramos, por ejemplo, una barrera al acceso a la información, entonces vamos a trabajar con un chico intelectual. Podemos decir, el estudiante tiene una barrera al acceso a la información porque no ha logrado comprender la información que se le entrega en la guía, porque no lee ni escribe, y no tiene un acompañamiento, ni se está haciendo trabajo en pares. Entonces, pues obviamente el estudiante tiene una barrera para acceder a la información de ese texto, ¿sí? O sea, el material. Hay una barrera al acceso a la información y una didáctica porque no hay adaptación del material, ¿cierto? Porque el material debería estar en lectura fácil. Ese tipo de barreras. Entonces, podemos encontrar una curricular cuando escribiendo que no se evidencia un flexibilización o ajustes a los objetivos de aprendizaje para el estudiante, donde durante mucho tiempo se le ha venido trabajando los mismos objetivos de aprendizaje que se le trabajan a los demás estudiantes, lo cual le ha generado retraso en su proceso o estancamiento en su parte académica. Entonces hay que hacer una descripción clara de cada tipo de barrera, ¿sí? Ya habíamos visto en la primera diapositiva cuántos tipos de barreras hay y cuáles son los tipos de barreras. Yo se los estoy explicando. Entonces, pasando a lo de los ajustes razonables, como les decía anteriormente, vamos a hablar de si el ajuste tuvo que ser didáctico o curricular. Entonces empezamos hablando. Es bien importante aquí retomar las barreras. Cuando nosotros planteamos una barrera, es porque vamos a plantear una estrategia y un ajuste, ¿cierto? Que minimice esa barrera o que totalmente la elimine. Si yo estoy hablando de una barrera actitudinal de la familia, entonces tendré que decir ahí que va a ser un proceso de seguimiento, de acompañamiento, de apoyo a la familia, de sensibilización, de concientización, de seguir insistiendo con lo del diagnóstico, ¿cierto? De que cómo voy a hacer para que se minimice. Seguramente no se va a eliminar completamente el tipo de barrera actitudinal, pero sí que se minimice de alguna forma para brindar el apoyo que necesita el estudiante. Si hablamos de una barrera didáctica, pues tenemos que pensarnos que, bueno, si no hay adaptación de material, ¿cierto? Si hay el estudiante maneja braille y no hay ni un solo libro en braille, entonces pues tenemos que empezar a pensarnos, bueno, vamos a hablar de trabajar toda la parte auditiva, vamos a trabajar texturas, por ejemplo, vamos a hacer acercamientos al braille, a las áreas tiflológicas,
Vamos a trabajar principios de orientación y movilidad. Vamos a trabajar, por ejemplo, toda la parte de audiodescripción, que el profesor puede ir mostrando una lámina, pero se la tiene que ir describiendo muy bien a la persona con discapacidad visual para que ella la logre comprender o él la logre comprender. Entonces, eso es pensarnos si la barrera está, qué estrategia voy a plantear para minimizar o eliminar la barrera. Si yo estoy hablando de que solamente hay que hacer ajustes didácticos, no puedo pensar en barreras curriculares. Cuando ya existe barrera curricular, ya pasamos directamente a hacer ajuste curricular. O sea que no es coherente que yo hable de que mi PIAR es para hacer ajuste didáctico y entonces aparezca en mi PIAR una barrera curricular. ¿Sí? Ya en el momento que aparece una barrera curricular, entonces tengo que hablar de ajustes curriculares. Si mi estudiante no alcanza los objetivos o la barrera fue que no se evidencia en ninguna parte, flexibilización de los objetivos, entonces ya empezamos a hablar de flexibilizar como tal el DBI.